Grado, profesor y conferencista en diversas universidades de México, Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Ha sido especialista invitado en materias de derechos indígenas y lingüísticos por la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, y por parte de la UNESCO, en Londres, Inglaterra, Yakutsk, Rusia, Colombia y París. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre educación intercultural, formación docente, lenguas indígenas y educación y derechos lingüísticos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, del Comité Científico del Congreso Internacional Virtual sobre Educación Intercultural, de la Honorable Academia Mundial de Educación, del Parlamento Mundial de Educación y miembro honorario de escritores en lenguas indígenas de México. Ha sido distinguido con un reconocimiento por su labor en favor de los idiomas indígenas por la UNESCO, la Secretaría de Gobernación de México y la United Fox Solidarity. Le ha sido conferido el título de rector decano de honor y dignidad con grado Magister Laudel por la Asociación de Rectores de la República Argentina y ha sido condecorado con el título de doctor honoris causa summa cum laude por la Honorable Academia Mundial de Educación. Recibió el Premio Nacional a la Mejora de la Gestión Institucional 2013 en la Secretaría de Educación Pública. Tiene usted la palabra, maestro Javier López. Lekay, lekilotan, ans vinigetik, bayesta pisilik, ichas patiabala botanik, Vinas cuanto yo lo que dictó, me dijo, por 31, Basil Cop, ans vinititas, Pamaskin al México, Sovnista Yucatán, Hayun, ichas patiabala bodita pisilik. Les he hablado en mi lengua madre, que es la lengua maya tzeltal, maya pero de Chiapas, la maya tzeltal, y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen amanecer, saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy nuestros corazones se engrandecen por encontrarnos todos aquí y porque vamos a hablar de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Esto fue lo que les dije en mi lengua madre y por supuesto que me quiero sumar al reconocimiento de este gran trabajo, señoras y señores diputados. De verdad los felicitamos por este maravilloso trabajo. Coincidimos en que se requiere apertura y diálogo, definitivamente, para conformarnos como un país multicultural y multilingüe es necesario un extraordinario diálogo como el que ustedes están fomentando. Y agradecer también la invitación que ahora esté aquí como ponente en el marco de este foro de culturas populares y lenguas indígenas. Como todos sabemos, México es un país con una extensión cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Y debo decir también que en este vasto territorio se tiene una tradición cultural de más de 3.000 años de antigüedad, ubicado en una de las áreas culturales más importantes del mundo, la mesoamericana. Desde hace 2.500 años surgieron grandes metrópolis como Teotihuacán, Monte Albán, Tres Zapotes, Chichén Itzá, Palenque, La Quemada y Paquimé, entre muchas otras. Esta es una realidad concreta admirada por la gran mayoría de los mexicanos y no pocos extranjeros que visitan expresamente nuestro país para dar fe de tales maravillas. Es decir, somos pues un país multicultural y multilingüe. Como podemos ver en la pantalla, estas fotografías lo que nos muestra justamente es que lo que nos caracteriza es la gran diversidad cultural y lingüística del país. Rápidamente, ¿cómo se encuentran las lenguas del mundo? Hay más de 7.000 lenguas, de las cuales 200 de ellas se han extinguido en el curso de historia. 90% de estas lenguas en el mundo no tienen presencia en Internet. Esta es la forma de distribución de las lenguas en el mundo, de las cerca de 7.000 lenguas a nivel mundial. ¿Y qué podemos decir de nuestro país? Coincidimos con el señor rector, esta riqueza cultural y lingüística de nuestro país, de norte a sur, pero quiero poner el mapa de México como tal, con sus 31 estados y la Ciudad de México, porque tradicionalmente se ha dicho que los pueblos indígenas se encuentran más o menos en un 60% al sur, un 18-20% en el centro y el resto en el norte del país. Pero esta es la clasificación tradicional. Hoy los procesos y los fenómenos de la migración están redibujando el país entero. Solamente en la Ciudad de México hay poco más de 500,000
indígenas que viven en la ciudad. En las grandes ciudades como Guadalajara, como Monterrey, Tijuana, Sinaloa, se concentran grandes poblaciones indígenas. La pregunta es, ¿cómo son atendidos las poblaciones indígenas que están fuera de su terruño, que están en las grandes urbes? Hago aquí algunas preguntas. Después de ver esta rica diversidad con que cuenta el país y el mundo entero, en el caso de México, ¿cómo se ha entendido la realidad diversa de México? ¿Cómo se ha atendido y cómo se ha vivido? Y efectivamente, ahí coincidimos, por supuesto, con lo que ya comentaba Mardonio, que hemos vivido políticas públicas de asimilación, de integración y, por supuesto, de homogeneidad cultural y homogeneidad lingüística, donde durante mucho tiempo ha prevalecido la importancia de una sola lengua y no las otras. Esto nos ha llevado, por supuesto, a la supresión de la diversidad, por supuesto, al debilitamiento de nuestras otras lenguas. En conclusión, las políticas públicas de México, por no decir que en América Latina, han sido políticas públicas excluyentes de las poblaciones indígenas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta exclusión cultural y lingüística? Bueno, que hoy 64 lenguas indígenas se encuentran en muy alto riesgo de desaparición, 43 en alto riesgo, 72 en mediano riesgo y 185 en no inmediato riesgo de desaparición, donde se encuentra la lengua maya, la lengua náhuatl, como ya se decía. Afortunadamente, si bien hasta antes de 1910 no han desaparecido lenguas, después de 1910 sí ha habido una drástica disminución del número de hablantes de lenguas indígenas, como lo veremos. A pesar de todo, en México cuenta con 11 familias lingüísticas hoy, 68 lenguas divididas en 364 variantes lingüísticas. En términos de población, el Intercensal 2015 dice que en México somos hoy más de 25 millones de indígenas que nos autoadscribimos como tales, de los cuales hay que decirlo, efectivamente, ya solamente 7.4 millones hablamos una lengua indígena, como lo decía el señor secretario, y poco más de 1 millón hablan solamente una lengua indígena. Y la pregunto otra vez, los que solamente hablan lengua indígena, ¿cómo son atendidos en justicia, en salud, en muchos ámbitos, en español nada más? A mí me gustaría contar cosas que hemos hecho en el INALI, pero bueno, no se trata ahora de hablar del INALI, sino de reflexiones en torno de este foro. Afortunadamente llegaron los cambios, el convenio 169, los convenios internacionales y, retomando lo que decía Mardonio, muy recientemente, tiene razón, coincidimos, es apenas en 1992 cuando por primera vez México reconoció su diversidad cultural y lingüística en la adición que se hizo al artículo 4 constitucional, una adición, y siguen los años, y en el 2001 se da nuevamente la convicción de este país pluricultural y plurilingüe, y ahí sí hay una reforma constitucional, en el 2001. En el 2003, seguido de esta reforma constitucional, sale también lo que ya decía Mardonio, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pero es muy reciente. Lo que quiero resaltar aquí es que por primera vez la política del lenguaje del Estado mexicano hace referencia a las 68 lenguas indígenas y el español como lenguas nacionales. Esta es una avanzada del marco jurídico a favor de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué supone que sean lenguas nacionales? Bueno, que son válidas en todos los ámbitos y para cualquier gestión y trámite, que exista disponibilidad y difusión a través de diferentes medios de comunicación, textos, medios audiovisuales, informáticos. Estamos avanzando en la materia, sin duda hay que reconocer que nos falta mucho por hacer. Y por supuesto que las lenguas indígenas sean de uso público. Aspiramos a que las lenguas indígenas, lo tengo que decir así, tal cual como lo pienso, que las lenguas indígenas sean todoterreno. Es decir, que las lenguas sean para la literatura, la poesía, la filosofía, para la ciencia. Y nos hemos dado cuenta que sí es posible, pero hay que crear las condiciones, por supuesto, para que así suceda. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos nos recuerda que las lenguas indígenas hoy son derechos culturales y derechos humanos fundamentales. De manera que no tomar en cuenta la lengua de un mayahablante es la violación de un derecho cultural y un derecho humano fundamental. Tenemos estos marcos fundamentales, lo que supondría el México incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
los avances que tenemos con la Suprema Corte de Justicia cuando ya se habla del pluralismo jurídico, es decir, el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas. Hay un avance ahí. El Tribunal Electoral Federal, el empezar a reconocer los sistemas de nombramiento de autoridades indígenas. Y finalmente, y aprovecho de hacer el paréntesis para hacer un reconocimiento a nuestros diputados, porque lo que ustedes hacen en legislación nos da mayor certeza jurídica para la implementación de políticas públicas. Resulta que en el 2015 hay un cambio en la Ley de Derechos Lingüísticos y dice justamente que los pueblos indígenas tienen derecho a usar su lengua en cualquier ámbito del territorio nacional. Esto es maravilloso, es decir que si el maya está en el norte, tiene derecho a usar su lengua en el norte. Pero repito, lo que nos falta justamente es la implementación. Voy con dos últimas partes. Con todo lo que hemos hecho como una especie de diagnóstico y los marcos jurídicos, lo que creemos que se requiere en México es la instrumentación de una política pública bajo el paradigma de la intercultural del lenguaje en México. ¿Qué supondría una política pública intercultural del lenguaje? Supone una planeación lingüística a nivel nacional que nos lleve a la reorganización intercultural y plurilingüe. Ojalá fuéramos como Paraguay, donde la gente no indígena de Paraguay habla guaraní, que es indígena, como Yucatán. Mucha gente no indígena habla maya. Imagínense nada más que México seamos una nación pluricultural en los hechos, sería maravilloso. La neurociencia nos dice que hablar 2 o más lenguas implica pensar doblemente o triplemente. Entonces, la maravilla de ser multilingüe significa entonces una planeación de una reorganización, y ahí justamente nos lleva a repensar que la base de una ley de cultura tiene que ser justamente el fundamento en su diversidad cultural y lingüística, como ya lo hemos escuchado también en otras oportunidades. Y por supuesto, todo esto que estoy comentando se sustenta en los principios que tienen que ver con el impulso de políticas públicas que nos lleven a promover los usos sociales, es decir, en la casa, en la familia, en el autobús, de las lenguas, y los usos institucionales, es decir, el uso de las lenguas en la justicia, en la salud, en educación, en todas partes. Esto que estoy comentando debe acompañarse de una política pública, como lo están haciendo nuestros diputados, con la participación de los pueblos indígenas, de la sociedad, de los jóvenes, hombres y mujeres, de los universitarios, de los centros de investigación. Y un aspecto fundamental, en mi opinión, tenemos que llevar a cabo políticas lingüísticas regionalizadas. No podemos tratar la lengua quiligua de Baja California como el maya. Allá tenemos que implementar políticas de base comunitaria que permitan revitalizar la lengua quiligua, que tiene solo 4 hablantes. Y con el maya podríamos hablar de, por supuesto, la enseñanza en el sistema educativo superior, media básica y, en fin, otro tipo de política. Creemos, pues, que se requiere de la instrumentación de una política pública tropicalizada, regionalizada, con base a las características de cada una de las lenguas. Y, en fin, el reconocimiento de las lenguas indígenas significa entonces el respeto de los derechos culturales y humanos fundamentales. La base, como decíamos ya, es justamente para una ley de cultura, es y debe ser la pluralidad cultural y la diversidad cultural lingüística que tenemos en nuestro país. Y solamente para terminar, coincido con estos autores. Jung dice, el respeto de otras costumbres y formas de vida es la base de una armoniosa sociedad multicultural. Un Estado multicultural que adopta la política de la diferencia debe contar con mecanismos para el reconocimiento y la representación efectivos de las distintas voces y perspectivas de los grupos minoritarios. ¿Qué nos dice Todorov? El ideal normativo de una sociedad homogénea no contribuye al establecimiento de una nación armónica. Más bien el reconocimiento de la diversidad nos lleva justamente a la sustentabilidad y a la gobernanza como sociedad pluricultural y plurilingüe. Gracias da mi corazón a ustedes por escuchar mi palabra.